Que el Señor nos bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. Quiero saludar a todos los que nos saludaron, glorificando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor, mi hermano. Amén. Agradezco a Dios por la vida de mi hija y de mi sobrina que me acompañan. Amén. Que desde niñas se vayan enamorando del Señor. Amén. Que vayan conociendo el Espíritu Santo, porque la escuela del Espíritu es mejor que, no es que sea mejor, sino que es el complemento de la letra. Siempre tiene que ir la letra, el conocimiento con el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu es el que da vida, dice la palabra. Amén. Y abre el entendimiento del Señor. Amén. Así que bueno, la palabra del Señor está en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 en adelante. Uno de los tantos milagros que Dios usó a Elías, uno de los últimos que él antes de que nos sucediera a Eliseo, Dios utilizó. El verso 10 en adelante. Vamos a leer varios versos, pero obviamente no vamos a ir uno por uno exhortándonos, sino que es para que entendamos la historia y el contexto. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve ya como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad
en tu boca. Amén. Amén. He puesto como título: recibe la palabra, obedece y recibirás un milagro. Si uno analiza el contexto de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, Dios había recién profetizado por Elías una sequía, ¿cierto? Que él había orado por que no lloviera y no llovió. Y si bien es cierto, aquí no dicen qué año de la sequía, porque eran 3 años y medio de sequía, ¿cierto? Durante 3 años y medio. Dicen que año de la sequía iba cuando Dios le da la orden a Elías que vaya donde a Sarepta, ¿cierto? Que se iba a encontrar con una viuda y le iba a sustentar. Pero tiene que haber estado en el apogeo, en la parte más fuerte de la sequía, al punto que la viuda dice: chuta, esto es lo último que me queda, no tengo más comida y vamos a morir conmigo. Entonces, Elías, como buen profeta de Dios, obedeció a la palabra de Dios que lo envía a esa ciudad. Y efectivamente, pues, se encuentra con la viuda, se da esta conversación, ¿cierto? Donde primero él le pide un vaso de agua. Y es como típico, hermano, de lo que el Señor dijo. Bueno, después lo vamos a leer, eso está en Mateo 10. Voy a leer un poquito, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, no quedará sin recompensa. Lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, pero aquí está ocurriendo una escena similar, digamos, en el Antiguo Testamento, muchos años antes del Nuevo, ¿cierto? Pero de alguna manera, yo creo que estas promesas de Dios traspasan las generaciones, en la palabra de Dios, la palabra eterna, ¿cierto? Que es una jota, no una tilde, pasará de la palabra, y que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Nada de lo que sembremos para el Señor o para un hijo de Dios va a quedar sin recompensa. Entonces aquí vemos como le dice primero: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me hagas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para echar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era como la última comida que les quedaba. Y no tengas temor, dijo: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme la famosa tortilla del cuerpo. Pero la importancia, hermana, de creer lo que dice la palabra. Yo sé que es difícil en estos tiempos, hermano, habiendo tantas redes sociales, tanta falsedad por todos lados. De repente confiar en alguien que Dios le pudiera entregar una palabra a través de alguien a uno, ¿cierto? Por eso se recomienda siempre, ahora que hay redes sociales, estoy hablando en este contexto, en el contexto actual, escuchar siempre a los predicadores de casa, ¿cierto? Escuchar a nuestro pastor, a todos los que uno conoce. Pero imagínense la escena. Seguramente a lo mejor la viuda conocía a Elías o sabía algo del profeta Elías. Tiene que haber sabido algo y tiene que haber recibido un toque del Espíritu, una amonestación de parte del Espíritu Santo a hacer lo que estaba haciendo. Porque póngase en el contexto. Si yo hubiera pensado como madre, hubiera dicho: no, esta es la última comida que tengo, ¿qué le voy a dar a este hombre? Si ella no
suponiendo que ella no lo conociera. Podía no haberlo hecho, ¿cierto? Estaba en su derecho, de alguna manera. Estaba muriendo de hambre en la última comida. Pero sin embargo, el Espíritu Santo le llevó a obedecer. Y eso me hacía meditar, Señor, que a veces Dios nos va a dar órdenes difíciles, donde vamos a tener que escoger entre lo que yo necesito y quiero y lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué era lo que necesitaba ella con su hijo? Comer. Era su última comida. Ella era lo que quería, se estaba preparando, andaba buscando leña. Tenía todo listo para hacer lo que iba a hacer. Sin embargo, Dios interrumpe la escena. Irrumpe en su historia, en su realidad, en su triste realidad. Triste. Sequía por todos lados, hambre, porque eso es lo que provoca la sequía, escasez. Si lo que el Señor tiene profetizado para estos últimos tiempos, cuando dice la palabra que una de las señales antes que Cristo venga va a haber hambres, habla en general. Es producto de lo mismo, hermanos, que van a haber sequías tremendas. La han habido. De hecho, sí, Chile está en déficit todavía, de los como 10 años de sequía que tuvimos, que todavía no se recupera a pesar de los últimos 3 años que ha llovido algo. Y así ha pasado en diferentes partes del mundo, y eso ha producido escasez, hambre, y ha producido que se encarezcan muchas de las cosas. Entonces está la escena aquí, irrumpe el Señor y le da una palabra. Y el profeta le dice, mira, dame a mí primero. Entonces el Señor colocaba en mi corazón la importancia de honrar a Dios. Claro, ahí no estaba Dios directamente, el Espíritu hablándole quizás personalmente a la viuda, sino que estaba a través de una persona que era Elías. Había una autoridad delegada, por decirlo de alguna manera, como se enseña siempre. La autoridad delegada, una autoridad visible, que en esos momentos estaba hablando palabra de Dios. Y estaba confrontando la realidad de la vida para, por la palabra, cambiar esa realidad. Porque esta palabra es para eso. Es para cambiar nuestra vida. Para cambiarla, transformarla por dentro y también cambiar de rumbo a veces nuestra vida. Nuestra vida a veces va como una barca que se va moviendo con dificultades, con problemas, quizás a lo mejor tomando un rumbo no correcto o un rumbo correcto pero desconocido para nosotros. Como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero sin embargo por la palabra que hizo, salió. Entonces siempre la palabra nos tiene que llevar a actuar, hermanos. Y actuar no me refiero a que vamos a actuar como los actores, sino que me refiero a movernos. La palabra nos tiene que mover y nos tiene que transformar y nos tiene que provocar algo en nosotros de tal manera que ese algo nos lleve a actuar y a obedecer. Si no provoca obediencia, la palabra no está siendo eficaz, la palabra. Y tengo que preocuparme, porque la palabra dice que es viva y eficaz. ¿Qué significa eficacia? Que cumple el propósito en mí. Sabemos que hay una promesa que el Señor dijo, que la palabra no volvería a él vacía. Cumplirá el propósito. Pero yo me tengo que preocupar como cristiano
de que la palabra se esté cumpliendo en mí y esté siendo eficaz en mí. Si eso no pasa con la frecuencia, con la rapidez que debería pasar, porque esto es rápido, hermano, sí, la palabra es viva y eficaz y es luz y es lámpara y es... imagínense la rapidez de la luz, como siempre le enseño a los niños en el colegio. Cuando Dios hizo la creación, apago la luz. Le apago la luz, pues. Y después se la prendo, así como, miren, Dios dijo hágase la luz y apareció la luz. Y así de rápida. O sea, la palabra tiene que... Dios espera un efecto rápido, hermano, en nosotros. No espera el Señor que necesariamente tenga que pasar hartos años para que se cumpla una palabra. De hecho, la misma palabra dice, yo apresuro mi palabra, dice, para ponerla por obra. Él la apresura, Él quiere fruto, quiere buenos frutos, quiere frutos dignos de arrepentimiento, quiere transformación. No quiere demorarse tanto porque el tiempo es corto. Porque ya no queda tiempo. Ya no queda tiempo. Por eso dice la palabra, entre tanto que se dice hoy, si hoy día oyereis su voz, o sea, hoy. Si él mismo dice que no nos jactemos del día de mañana, ¿querrá fruto para mañana el Señor? Quiere hoy. Si el día de mañana nos pertenece, si el Señor quiere provocar algo hoy día en nosotros. Ahora, obviamente que si lo tomamos de la palabra que somos barro, Dios nos está procesando siempre. Siempre está trabajando en nosotros, eso no hay duda. Pero eso no significa que no podamos ir dando fruto a medida que Dios va trabajando todos los días en nosotros. Pero la palabra provocó y cambió una realidad tremenda. De pasar a pensar que ella y su hijo iban a morir, Dios cambió esa realidad y le dijo, la harina y el aceite no van a escasear hasta que vuelva a llover. O sea, hasta que naturalmente ocurra lo que naturalmente ocurre, que es llover, y pase esta temporada de hambre. A veces pensamos cuando estamos pasando una prueba que esa prueba la vamos a tener que pasar hasta que nosotros nos muramos. Porque tanto el cansancio mental, espiritual, físico, como sea el cansancio, porque el cansancio afecta en todo sentido de la palabra. Afecta en la mente, en el alma, en el corazón, en el cuerpo, hasta el cuerpo. Cuando la mente anda cansada, el cuerpo no anda mal. Y el enemigo, que tenemos un enemigo que el Señor lo reprenda, se aprovecha de nuestro cansancio para crearnos la realidad que a Él le gusta, que Él quiere, para dañarnos, ¿cierto? Y si no, si esto siempre va a ser así. El Señor quiere que le digan esta noche al enemigo, no siempre va a ser así. En ese problema, en esa dificultad, en esa lucha, dígale al enemigo, mi realidad va a cambiar. Va a llegar una palabra, Dios va a dejar una palabra en el corazón. Dios va a enviar a alguien. Dios le va a hablar por la palabra cuando la lea. Dios va a dejar un clavo hincado en el corazón y esa palabra va a cambiar esa realidad. Y eso donde usted veía muerte, Dios lo va a transformar en un milagro. Lo va a transformar en vida. Usted pensaba que iba a morir junto con su hijo, no va a morir nada. Entonces dice, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Se da cuenta? Todavía faltan hartos días para que se terminara la sequía. Pero fue así tal como le dijo el profeta.
Hay una importancia, como decía delante, de honrar. Dice la palabra que el que cree a mi profeta, dice la palabra, y seré prosperado. Y si bien es cierto aquí, no hay profetas como que uno podría decir, porque generalmente los profetas en la iglesia no es tan visible. Usted no lo va a ver en el púlpito y dice, vamos a darle la oportunidad al profeta Jorge, ¿cierto? A nadie lo presentan así. En el extranjero sí, pero estoy hablando aquí en Chile. En el extranjero hay reuniones de profetas, se juntan ahí, así de fácil. Y los nombran, ¿cierto? Y los ponen y yo no digo que no sean verdaderos profetas, lo son. Uno ha visto que se han cumplido ciertas palabras, pero generalmente un profeta, verdadero profeta, está oculto, puede estar oculto dentro de una congregación o dentro de la multitud. Nunca un profeta va a decir yo soy profeta. Tiene que ser muy, no sé cómo tiene que ser, no lo puedo describir, pero generalmente un verdadero profeta, si usted se fija, analiza los profetas del Antiguo Testamento, ninguno dijo yo soy profeta. Nunca. ¿O acaso en alguna parte del día dijo yo soy profeta? Uno ve los tratos que Dios tuvo con ellos, ¿no? Ve cómo Dios los llamó, ¿cierto? Ve cómo Dios los usó. Pero ellos nunca dijeron somos profetas, el profeta Jeremías, o el profeta Eliseo, o el mismo profeta Elías, o el profeta Isaías. Claro, nosotros sabemos ahora en estos tiempos que fueron profetas, ¿cierto? De Dios. Pero ellos no se autodenominaron profetas. Pero el que reciba a un profeta, dice la palabra, por cuanto el profeta, dijo el Señor, recompensa de profeta recibirá, dijo Mateo. En Mateo, lo mismo que estaba leyendo de antes. En Mateo 10, 41, 42. Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por parte del discípulo, de cierto no quedará sin recompensa. ¿Qué es lo que recibió la viuda por recibir a Elías? Recibió una profecía. Y se cumplió. Si aquí no hay que calentarse tanto en la cabeza, hermano, en andar buscando lo verdadero y lo falso. ¿Sabe cuál es la ley? Es fácil. Si el hombre habló por palabra de Dios y se cumplió, o sea, si habló Dios por él, se va a cumplir. Si no, no se va a cumplir. Si se cumple, es porque habló bajo la inspiración del Señor. Si no se cumple, simplemente no habló bajo la inspiración del Señor. Es así de simple. No hay que calentarse la cabeza. Y lo otro, analizar siempre que todo lo que Dios habla nunca va a contradecir lo escritural. Esa es la clave. Todo lo que Dios habla, por un hombre o una mujer de Dios, nunca va a contradecir la escritura. Y esos son los dos filtros que uno tiene que analizar cuando recibe una palabra de Dios o cuando alguien le pudiera hablar en nombre de Dios, ¿cierto? Analizar si está de acuerdo en la escritura. Y también, hermanos, siempre cuando Dios suelta una palabra, lo digo porque me ha tocado recibir palabras, el Espíritu Santo siempre va a dar testimonio a nuestro espíritu, como dice la misma palabra. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice la palabra, ¿cierto? Pero también el Espíritu puede dar testimonio de cuando la palabra que está saliendo por un hombre o una mujer es palabra inspirada por Dios. Tiene que dar testimonio al Espíritu Santo. De hecho, lo hace. Cuando Dios me ha hablado por intermedio de un instrumento, siempre el Espíritu me ha dado testimonio aquí adentro. No le puedo explicar cómo exactamente, pero uno sabe que es Dios que está hablando por intermedio de esa persona. Porque el Espíritu está para eso, para dar testimonio.
Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos. Continúo con la historia. Resulta de que después cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que le quedó el aliento. Murió. Otro milagro sobre las mismas personas que estaban sucediendo en la historia. Y ella dijo: Elías, ¿qué tengo contigo yo, varón de Dios? Has venido para traer traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Cómo lo interpretó ella? Como un castigo, ¿cierto? O sea, miren, no sé qué pongas en el lugar, vamos a poner un distinto escenario, pero póngase en el lugar de la viuda. Se le muere el hijo y a lo mejor ella había pecado, no sé, porque por algo la conciencia la acusó, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque estaba pensando mal. ¿Qué le trajiste a la memoria mis pecados, mis iniquidades? ¿Qué te he hecho yo? ¿Y qué es lo que le dice? Y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame a tu hijo acá. Entonces no entró en discusión en eso con ella. La dejó solita nomás. Lo tomó a su regazo, dice, y lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado y hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. ¿Se da cuenta? Ocurrió otro milagro. Claro, y era lógico. Si ella pensaba primero morir con su hijo, fíjense cómo va cambiando la historia. Primero pensaba morir con su hijo porque iban a morir de hambre, se supone. Después vino el profeta, le multiplica todo lo que le quedaba y tiene alimento para vivir hasta que se termine la sequía. De hecho, Elías le dijo: no va a escasear la harina ni el aceite hasta que Jehová va a llover. En ningún momento él le dice: no sabes que tu hijo va a morir, ni tu hijo va a pasar esto, o va a vivir tú, tu hijo no. En ningún momento hubo una advertencia de tal índole, sino que simplemente que el hijo pasó que se enfermó, después y murió. Pero ahí yo creo que también Dios estaba probando el corazón de la viuda. Fíjese lo que, si bien es cierto, acá no confiesa ella ningún pecado, ¿cierto? Nada. Pero su conciencia de alguna manera la amonestaba de que algo había, por algo se sintió mal o se sintió como que era un castigo de parte de Dios el ver morir a su hijo. Pero después nos damos cuenta de lo que pasó, que después que Elías clama, 3 veces dice. Clama 3 veces. Bien, ojo con eso. A veces, y es lo que Dios colocaba en mi corazón cuando meditaba en este mensaje, a veces nosotros oramos, hermanos, pero no somos constantes en la oración como dice la palabra. La palabra dice que nosotros debemos ser, ¿cómo debemos ser? Constantes en la oración. Cuando hay oposición para que se conteste una oración, y me voy a tomar el ejemplo de Daniel. Cuando Daniel estaba orando intercediendo por el pueblo, que un día también toqué ese tema acá en una prédica, había oposición, dice en el cielo. Había oposición. Y de hecho, Daniel presenta el ayuno. ¿Se acuerdan del ayuno de Daniel que tocó mi hermano en el estudio del ayuno? Parece que fue mejor. Claro, cuando 21 días de ayuno, ¿cierto? Y dice, y después cuando llega el ángel a hablarle a Daniel, dice: desde el momento que dispusiste tu corazón a humillarte y a buscar, de ese día tu oración no había, o sea, la oración del primer día cuando Daniel se humilló, ya habían sido escuchadas.
Pero la respuesta no vino hasta 21 días después, cuando Daniel entró en ayuno, porque había una lucha en el cielo para que esa oración no fuera respondida. Entonces, la palabra dice que nosotros ya tenemos las peticiones que le hicimos al Señor, ya las tenemos, ya la respuesta la tenemos. Pero ¿y por qué no la veo concretada? Porque hay oposición. Pero la respuesta, digamos, la oración ya llegó al cielo. Por lo tanto, la respuesta ya vino del cielo. Y tenemos que recibirla. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras tanto? Aparte de mantenernos creyendo, porque también en el proceso de espera la fe tiene que mantenerse, hermanos. Si eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces a veces nos confundimos en cuanto a la fe. ¿Tengo fe o no tengo fe para recibir la respuesta? O sea, para ver la respuesta, porque la respuesta usted ya la tiene y yo la tengo. De las peticiones que yo le he hecho al Señor, yo ya las tengo respondidas. Ahora, no todas se han concretado porque hay oposición, porque tiene que haber un tiempo, porque Dios tiene un tiempo establecido, porque Dios tiene un propósito mientras yo espero. Pero no piense que Dios no le quiere contestar, como que Dios estuviera sordo, o como que Dios fuera malo. No, es que yo creo en un Dios bueno, hermano. De hecho, la palabra dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Todo buen regalo, todo buen don viene de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si yo estoy desagradado en el proceso de que estoy pasando, no es porque Dios sea malo, que a Dios le gusta vernos sufrir. No, es que yo tengo que ganar la batalla de la fe, la buena batalla de la fe, como dice la palabra. Y esa batalla no se da peleando con Dios en el sentido de que yo peleo con Dios para que me conteste. Se da con Satanás, hermano, que él siempre va a querer herir nuestra fe para que no alcancemos la promesa. Como le digo, la palabra dice que las peticiones ya las tenemos hechas, que ya las tenemos concretadas. En la eternidad todo lo que tiene que suceder con nuestra vida ya sucedió. Pero hay oposición, siempre entienda eso, hay oposición en el cielo. Porque hay un enemigo que no quiere verla a usted bendecida, feliz, plena en el Señor. Eso no significa que si obtenemos respuesta no vamos a tener lucha, siempre lo vamos a tener mientras estemos en esta tierra. Eso es parte de la naturaleza espiritual de nosotros. La lucha siempre va a estar, pero estoy hablando de peticiones que le hemos hecho al Señor, que no piense que Dios no las escuchó. Dios ya las escuchó. Y Dios se dispone a respondérselas. Pero ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Primero, que mantengamos la fe. Segundo, si mantenemos la fe y vemos que se tarda la promesa, ¿cierto? Igual que la venida del Señor, algunos la tienen por tardanza, pero el Señor, dice la palabra, no retarda su promesa. Lo mismo con y eso aplíquelo a las peticiones. El Señor no retarda su respuesta, pero hay algunos que la tienen por tardanza, como la venida del Señor, pero la respuesta no la tiene que tener por tardanza. No, quizás cuándo. Y ahí está la fe fallando. Si empezamos a pensar, quizás cuándo me la va a contestar el Señor, así como siempre tenemos que estar a la expectativa y tener la certeza de que en cualquier momento Dios nos sorprende con la respuesta. Igual como la venida del Señor, en cualquier momento puede suceder. Por lo tanto, la respuesta en cualquier momento puede llegar. A la expectativa. Si yo empiezo a como enojarme con Dios, no, quizás cuándo, quizás demorar mucho, no, quizás ha demorado tanto.
es que ya lleva tantos años. Oiga, vuelvo a repetir y ahora lo digo delante de mi hija. Yo estuve años orando por mi hija para que llegara a la casa del Señor. Y ahí está la respuesta. Y muchas veces, cuando vine, se quedó allá afuera, en el lado. Muchas veces se quedó allá afuera. Pero yo estaba aquí alabando al Señor y diciéndole, Espíritu Santo, tú estás aquí conmigo y estás allá en el auto con ella. Toca al Espíritu Santo. Y si usted tiene a alguien en su ser querido que quiere que llegue a la casa del Señor, y más que llegar a la casa, que llegue al Señor primero. Porque el que llega al Señor va a llegar a la casa. ¿O no? Hay gente que tiene que llegar al Señor primero. Y el Señor lo va a traer. Y le decía, Señor, toca su corazón. Y ahora me sorprendió porque trajo hasta su ropita para venir a la iglesia. Yo sé que es un detalle, la ropa da lo mismo. Pero es un detalle importante porque nació de ella. A ver, yo nunca le dije, hija, oye, ¿cómo hay así? Mira, no, pantalón, hija. Nunca le dije eso. Nunca le dije eso. Pero sí le enseñé. Que si algún día ella tenía que quería venir a la casa con falda, yo estaba dispuesto a comprarle su ropita. Hasta que ella misma se preocupó con la mamá de tener su tenida de ropa. La dejé venir así, no me quería venir. Porque Dios es el que hace la obra. Amén. Dios es el que toca los corazones. De Jehová son las disposiciones del corazón, dice la palabra. Si nosotros no podemos actar de nada, hermano, ni siquiera de que disponemos nuestro corazón para venir a la casa del Señor. Porque Dios es el que dispone nuestro corazón. Amén. ¿Acaso no dice la palabra que el que quiere endurecer, endurece? Y de que él quiere tener misericordia, tiene misericordia. O sea, estamos aquí por la pura misericordia del Señor. Amén. Porque si Dios quisiera que nos endureciéramos, nos pegamos el suelazo para afuera. Porque es así, hermano. Si el antiguo dice la palabra que lo mira de lejos, y el que se endurece va directo al quebranto, ¿no? Antes de la caída dice la palabra, viene la actividad. Entonces por eso, hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y nos libre, hermanos. Y nos haga sensibles. Amén. Entonces, nos fuimos a otro lado, pero el Espíritu Santo me llevó para allá, hermano. Ya dice que clamó 3 veces, entonces seamos insistentes, hermanos, en orar porque hay oposición, ¿cierto? Y ayunar, agregar ayuno a la oración, para que esa oposición salga. Siempre va a haber ángeles a nuestro favor que nos van a ayudar en esta lucha, hermano. Hasta el mismo Señor lo necesitó cuando estaba en esta vida. ¿Recuerdan cuando Él estaba orando en la agonía? Dice la palabra que vino un ángel para fortalecerlo. También cuando peleó la batalla en el desierto contra Satanás, después que la ganó, dice que vinieron ángeles y le servían. Entonces siempre los ángeles están dispuestos para ayudarnos a nosotros. Y si es necesario, cuando nosotros sentimos una batalla muy grande, pedirle al Señor, no a los ángeles, ojo con eso, porque me ha costado mucho hacer entender, sobre todo a mi madre, le cuento una infidencia, para que oren por ella. Mi mamá era mucho de pedir antes a los ángeles. Le dije, mamá, el cielo no se manda nada solo. Los ángeles no se mandan solo. Los ángeles los manda Dios, dice, a mis ángeles mandaré. O sea, nosotros tenemos que usar el conducto regular del Señor, ¿cierto? Le pedimos a Dios y nos manda. Antes se rezaba mucho, por ejemplo, ángel de la guarda, dulce compañía, y ese claro, ¿cierto? Y hay gente que todavía lo hace. Pero los ángeles están para ayudarnos, ¿cierto? Para fortalecernos en caso
si es necesario. Y pídale al Señor que se cumpla esa palabra, que el Señor mande sus ángeles y que si hay batalla en contra de nosotros, nos ayuden a pelear, ¿no? A ver, si eso, ellos se van a... Si nosotros estamos alineados con Dios, ellos se van a alinear con nosotros y créanme que el Señor va a empezar a romper muchas cosas. No todo necesariamente lo hace Dios directamente. Dios tiene sus ángeles y quiere mandar, los manda y ellos nos ayudan. Amén. Entonces aquí clamó Elías 3 veces. Ojo con eso. Reforzar la oración. Revivió. Tomando luego al niño, lo trajo al aposento, a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Fíjese cómo se había turbado el corazón. Porque primero lo reconoce como varón de Dios, pero como que cuando pasó la prueba que murió el hijo, como queriendo decir, no era nada. Y ahí es donde tenemos que tener ojo con nuestro corazón. Cuando Dios nos entrega una palabra, cuando estamos pasando el proceso, ¿qué es lo que piensa nuestro corazón en ese proceso? Probablemente, si ella no hubiera desconfiado en ese proceso cuando recién murió el hijo, la primera reacción. Porque ¿qué pasa con nosotros? A ver, hagamos una autoanálisis. ¿Cómo reaccionamos frente a una prueba inesperada? ¿Qué es lo primero que sale de nuestro corazón? Yo me estoy analizando. Yo, hermano, no estoy mirando a ustedes, aunque veo sus caras. Pero piensen ustedes, pasamos una prueba inesperada, que llega un momento, una aflicción, aunque sea chiquitita o grande, o como el tamaño que sea. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Si Dios nos entregó una palabra al principio, esa palabra se va a mantener hasta el final. Y se va a cumplir. Pero en el proceso van a ir sucediendo cosas que van a ir probando si esta fe que yo creí cuando recibí la palabra se mantiene aquí y después se mantiene acá, se mantiene acá, se mantiene acá, llegó a la respuesta. Pero si aquí en entre medio yo dudé de Dios. Que el problema aquí no era, a ver, ella no estaba hablando de Dios directamente, como cuando el pueblo de Israel murmuró contra Moisés, estaba murmurando contra Dios, Dios lo dijo. No era contra Dios directamente, era contra Moisés. Pero era la autoridad delegada. Aquí el profeta estaba hablando del profeta porque dijo: ¿qué viniste aquí para traerme mi pecado, a sacar mi pecado en la cara? Porque los profetas eran así, pues, hermano, confrontacionales. ¿Para qué lo usaba Dios antiguamente? Para confrontar el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué sintió la mujer? Se sintió confrontada en ese momento y pensó que era un castigo de Dios por sus pecados que haya muerto el hijo. Pero Dios ya le había hablado que no le iba a faltar la harina ni el aceite. En ningún momento le dijo: va a morir tu hijo, iba a resultar, ni siquiera le avisó eso. Podría haberse avisado, ¿cierto? Pero si se lo hubiera avisado, no se habría manifestado lo que había realmente en su corazón. Entonces se manifestó lo negativo en ella, algo de incredulidad. ¿Y en qué se manifestó? Que empezó a retar al profeta, que se le murió el hijo. Entonces ahí nosotros tenemos que tener ojo con nuestro corazón. Por eso dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y cómo lo conocemos nosotros en nuestro corazón? En la prueba. Y cuando está todo bien, nos llamamos vientecitos, ¿cierto? Nos abanicamos, por más, ¿cierto? Estamos contentos. Pero cuando se ve realmente cómo está nuestro corazón en la fe, cuando se ve realmente cómo está nuestro carácter, nuestro temperamento, cuando está nuestra fe en sí, cuando pasamos una prueba, una dificultad. Pero si dice la palabra aconseja: probad vosotros mismos si estáis en la fe. A veces nosotros somos buenos para andar probando lo otro. A ver, voy a probar esto, voy a probar esto, voy a probar aquí, allá. Y nosotros probamos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. O sea, tú, si tienes tu fe, dice la palabra, tenla para contigo delante de Dios. O sea, yo tengo que tener fe. No pedirle a mi hermano Alejandro que tenga fe. Bueno, él tiene que tener fe para pasar sus pruebas y obtener sus victorias, sus respuestas. Pero yo tengo que tener fe para mí primero. Ahora sí, yo puedo creer por mi hermano, por mi hermana,
por un milagro para ellos y pedir a Dios con todo mi corazón, también lo puedo hacer. Impartir o repartir mi fe hacia otros. Pero principalmente tengo que preocuparme de mí, ¿cierto? De mí. Como dice mi pastor, al que más reprende, yo lo reprendo para el calor. A René, ¿cierto? Primero, creer yo, ¿cierto? Probarme a mí mismo. ¿Tengo fe? No, o sea, Señor, si llegué a hacer una pruebita así y me faltó la fe, chuta, Señor. Decirle, Señor, me falta la fe, Señor. Estoy mal, estoy fuera del foco, estoy fuera de la fe. Auméntame la fe, ¿sí? El Señor no se va a enojar. Todo lo contrario, Él se pone contento cuando realmente nosotros lo reconocemos. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Si Pedro hubiera sido un hombre sabio, hubiera sido, mira, Señor, como lo hizo cuando lo confirmó el Señor. Señor, si tú lo dices, probablemente te niegue. Hubiera reconocido antes de negarlo. El Señor hubiera dicho, sí, bien, Pedro. Eso es lo que quería que hiciera, que reconociera simplemente. Lo hizo después, ¿cierto? Lo hizo después. Y después el Señor lo confirma, ¿cierto? Y ahí no cometió el mismo error. Le decía, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pero ella no le dijo, voy a morir por ti. O no, si te amo, así como con soberbia, con altivez o con sobreseguridad, podríamos decir. Decía, tú sabes que te amo, o sea, tú lo sabes todo, le dijo. Como mesuradamente dándole la respuesta. Ya no era ese impulsivo que iba a negar al Señor, sino que era ese Pedro ya doblegado por el Espíritu Santo que iba a confirmar al Señor y a confirmar a sus hermanos como el Señor mismo les había dicho. ¿Se da cuenta la diferencia cómo cambia el Espíritu Santo? Cuando nos confronta el Señor en nuestro corazón, cuando nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos y no andamos viendo a los demás, hermanos. Si este es el Evangelio, nosotros nuestra relación tiene que ser nosotros mirar al Señor y nosotros con el Señor. Nunca olvide eso, porque a veces empezamos a mirar para el lado, para el otro lado, para el otro lado, y menos al Señor. No, que la gente que se da le dice, ¿cuánto es que uno se toma de la gente? No, que conocí tal hermano, tal hermana, y como dijo un predicador, conoció a todos, menos al Señor. Entonces al final nos pasa eso, hermano, que empezamos a mirar, y lo mismo con los problemas. Haga cuenta que los problemas son personas. Y si nosotros empezamos a mirar a todas esas personas, sentido figurante y hablando, a todos esos problemas, al final no vamos a caminar nada. Problemas por aquí, problemas por allá, problemas por allá, problemas por allá. Estamos rodeados, así como los policías cuando nos caen los delincuentes, algo que te tenemos rodeados. Así a veces los problemas como que los hablan a nosotros, y nosotros nos quedamos ahí paralizados. Si no son nada policía, ¿no? No tenemos que quedarnos paralizados por los problemas. Tenemos que seguir adelante. ¿Ves? Ya, entonces termino diciendo. Entonces la mujer dijo, ahora conozco. Se da cuenta que como que recurrente. Después que ya le hizo el segundo milagro, dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios. O sea, como ya segunda vez que Dios me habla y que ocurre algo. Y ahora recién vengo a dar cuenta, como queriendo decir, que eres varón de Dios, le dijo la viuda de Elías. Pero ¿qué pasó? Como le decía adelante, ¿qué pasó por su corazón cuando pasó la lucha? Estaba dejando de creer y criticando. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos a orar, hermano. Termino leyendo la historia que mi pastor siempre la nombra, por eso la traje escrita. En la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan que mi pastor siempre dice, nunca ha quedado escrito qué pasó con la viuda cuando entregó todas las dos blancas? Si uno analiza qué pasó con esta viuda, que también entregó lo último que tenía, que era como el sustento, igual como la que entregó las dos blancas, ¿qué pasó con ella? Nunca le faltó hasta que llovió. Entonces con esta viuda de las dos blancas sucedió lo mismo. Porque Dios es hermoso. Amén. Vamos a ver. Pero como ya dije, vamos a orar.
le entregamos en mano. Bendito Dios, en esta hora, Padre, te agradecemos